En 1929, el mundo aprendió lo rápido que la calma puede convertirse en caos. Una semana, Wall Street parecía invencible. A la siguiente, yacía en ruinas. Fortunas de papel se evaporaron. Las puertas de los bancos se cerraron de golpe. Millones se quedaron sin nada. Muchos lo ven como un capítulo cerrado, una tormenta extraña de otra época. Pero, ¿y si esa línea de tormenta nunca se fue? ¿Y si sus frentes de presión siguen moldeando el aire que respiramos hoy? Si alguna vez te has preguntado por qué los precios suben, por qué la vivienda se siente inalcanzable, o por qué la deuda corre mientras los salarios caminan, no estás solo. Lo que te rodea no es aleatorio, es el eco de un sistema de riesgo, apalancamiento e ilusiones cuidadosamente empaquetadas. Antes de seguir, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde nos ves y qué hora es allí? Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Y si este tipo de análisis te interesa, suscríbete. La historia de hoy cambiará la forma en que lees los titulares sobre dinero, mercados y poder. Por cierto, si te interesa el dinero, suscríbete al canal y deja un me gusta. Ahora sigamos. Rebobinemos la cinta hasta 1929. El mundo surfeaba una ola de euforia. Las acciones subían sin descanso. Maestros, agricultores y mecánicos compraban acciones a crédito, pidiendo prestado para apostar a un mercado que parecía solo subir. Los periódicos lo llamaban una nueva era. ¿Te suena? Las reglas antiguas parecían obsoletas. La tecnología deslumbraba. El crédito se sentía barato. Los políticos prometían crecimiento infinito. Detrás del telón se formaba el mismo patrón, deuda sobre deuda, con la confianza como pegamento. La especulación se desbordó más allá de las acciones. El ladrillo se disparó. Los bancos prestaban sin cuidado. Las empresas inflaban beneficios. Los hogares compraban lujos a plazos. Reinaba el optimismo, pero estaba montado sobre tiempo prestado. Luego, a finales de octubre, el pánico recorrió la cinta. Las órdenes de venta se encadenaron. Los precios se quebraron. Miles de millones de riqueza de papel desaparecieron en días. La máquina supuestamente invencible se resquebrajó y dejó ver su interior hueco. Lo crucial: el desplome no fue la enfermedad, fue el síntoma. La dolencia profunda era estructural, demasiado apalancamiento, muy pocos ingresos reales y una fe frágil en que los mercados al alza harían el trabajo pesado. ¿Otra vez te suena? Hoy la arquitectura no ha cambiado mucho. Si lo han hecho los nombres y los paneles. La cinta y los telegramas cedieron el paso a las apps y a los gráficos de cripto. Los préstamos con margen se convirtieron en tarjetas de crédito, hipotecas a 30 años, fondos apalancados y déficits de billones. La confianza sigue tendiendo puentes. Las economías viven del consumo. El consumo se apoya en la confianza, y la confianza es quebradiza. Cuando la confianza aguanta, la gente se endeuda, gasta e invierte. Cuando se agrieta, todo se congela. Esa secuencia definió 1929, y es lo que hoy inquieta a los economistas. Pensemos en la deuda. A finales de los años 20, los hogares en EEUU se estiraron para comprar autos, radios y casas suponiendo que sueldos y precios subirían para siempre. En nuestra época, la deuda global se disparó hasta múltiplos del PIB mundial. El patrón rima: seguimos refinanciando el mañana para vivir hoy. Antes, los préstamos riesgosos se vendían como oportunidad. Ahora vienen envueltos en productos complejos. Las herramientas cambian. La psicología se repite. La desigualdad entonces alcanzó niveles históricos. Una élite estrecha concentraba la riqueza, mientras la mayoría trabajadora sobrevivía con crédito y esperanza. Cuando estalló la burbuja, tenían muy poco colchón. Mira a tu alrededor. La escalera de la riqueza es más empinada. Los beneficios corporativos llenan titulares mientras los sueldos se quedan atrás. La clase media se endeuda para cubrir la distancia. El guión persiste, con actores nuevos. Los banqueros centrales entonces intentaron avivar el crecimiento con tipos bajos
y luego pisaron el freno para combatir la inflación, provocando un apretón súbito que asfixió el crédito y desató el pánico. Hoy los responsables de política enfrentan la misma bifurcación: aflojar para salvar empleo y balances, o endurecer para enfriar precios. Ambas sendas tienen costes. Especulación, igual de familiar. En 1929, muchos compraban acciones que apenas entendían porque todos lo hacían. Hoy son los memes, los coleccionables digitales y los bucles de momentum. El núcleo humano miedo a quedarse fuera, codicia y la promesa de ganancias fáciles permanece. Cuando los precios suben, uno se siente brillante. Cuando bajan, se culpa a la suerte. La Gran Depresión dejó una verdad dura. Los sistemas que se vuelven demasiado desiguales y demasiado apalancados se doblan bajo su propio peso. La pregunta no es si, sino cuándo. Mucha de la prosperidad actual flota sobre confianza prestada. Las luces de advertencia parpadean. Deuda récord de hogares, más impagos, gobiernos que dependen de emisiones masivas. Una diferencia, sin embargo, eleva las apuestas: la escala. Los años 30 fueron nacionales. Hoy las finanzas son planetarias. Un shock en un mercado puede propagarse por continentes en segundos. El circuito es más grande, no más robusto. Lo que falló en 1929 no fue solo la aritmética, fue la imaginación. La gente confundió la inercia con la permanencia. Repetimos ese hábito cuando delegamos la estabilidad en bancos centrales y legisladores. La estabilidad construida sobre apalancamiento y especulación es un disfraz alquilado. La lección no se aprendió, se archivó. Cada generación supone que ha diseñado salvaguardas demasiado ingeniosas para tropezar con viejos errores. Los patrones dicen otra cosa. La depresión empezó con malos días en la bolsa y se expandió a años de deflación y desconfianza. El peligro no es que la historia se repita, sino que la reescenifiquemos. A comienzos de los 30, el espejismo se había desvanecido. Las colas del pan se alargaron. Fallaron miles de bancos. Las familias perdieron casas, ahorros y fe. Un pánico financiero se volvió trauma social. Los gobiernos tantearon respuestas: recortes para demostrar disciplina, aranceles para proteger industrias, bandazos que profundizaron la caída. La herida duró una década y reconfiguró la política, la economía y la confianza pública en los mercados. Hoy, cuando aparecen grietas, los líderes suelen recurrir a herramientas conocidas: imprimir, bajar tipos, prometer calma. Se tratan síntomas, las causas quedan. La economía mundial flota sobre obligaciones impagables, cosida con redes de bancos centrales y creencia pública. Esa creencia es la parte frágil. El apalancamiento es el verso que rima. En los 20, los inversores pedían prestado la mayor parte del precio de una acción. Un pequeño descenso activaba llamadas de margen, ventas forzadas y caídas en cascada. En los mercados actuales, el apalancamiento se esconde en capas: derivados, basis trades, libros compensados y banca en la sombra. La fontanería es más densa. El peligro sigue simple: demasiado riesgo sobre muy poco capital, envuelto en modelos basados en el clima de ayer. Cuando la realidad cambia, las suposiciones se rompen. La confianza colapsa primero en los mercados y luego en las instituciones. Como respuesta a los fracasos de los 30, llegó el seguro de depósitos, que ayudó a contener el miedo. Pero la escala hoy es distinta. La banca es global. Cuando quebró un prestamista regional importante en 2023, la ansiedad cruzó fronteras de inmediato. Lo más peligroso de 1929 fue, en última instancia, psicológico. El progreso se había vuelto credo. La prosperidad parecía destino. Cuando ese mito se quebró, la gente no solo perdió dinero, perdió la fe. Durante años nos han dicho que los ciclos se pueden domar, los baches suavizar y las recesiones desactivar. Pero cada rescate exige más deuda, más intervención y más distorsión. Cada salvamento siembra la próxima caída. Los años 30 también mostraron lo interconectadas que estaban las economías.
Los shocks estadounidenses tumbaron bancos europeos cargados de deudas de guerra. La crisis alimentó resentimiento y extremismo. El dolor económico nunca se queda contenido. Avancemos. Hoy las obligaciones globales atan a hogares, empresas y estados. Un impago allí, una devaluación aquí, una subasta fallida allá, y las ondas se propagan al instante. El marco es mayor, el acero no. A menudo los responsables confunden apalancamiento con pánico. Los discursos y la liquidez calman nervios, pero no arreglan balances insolventes. Imprimir dinero no crea fábricas, habilidades ni productividad. Retrasa el reconocimiento, y retrasar encarece la factura. Otra rima. Precios que se separan de los fundamentos. En los 20 se decía que el progreso hacía obsoletas las reglas viejas. Hoy, otra vez, las valoraciones estiran la lógica. Empresas que pierden dinero cotizan como si el crecimiento desafiara la aritmética. Cambian los nombres. La psicología no. Las burbujas terminan igual. Se rompe la confianza, el crédito se cierra y los precios caen. El ritmo varía. En 1929 el giro fue brusco. Hoy la política puede amortiguar la bajada por un tiempo. Pero las cuentas mandan. La deuda que corre más que los ingresos no se puede pagar indefinidamente. La desigualdad es el tema compañero. Antes del desplome, las élites especulaban mientras el resto vivía a plazos. Las pérdidas no se repartieron por igual. Hoy la inflación de activos eleva a quienes ya tienen, mientras los salarios avanzan despacio. Los hogares se sienten más ricos cuando sube la vivienda, pero gran parte es deuda. Cuando suben los tipos, el brillo se apaga y aparece la tensión. Esa tensión se cuela en la política. Los 30 dieron vida a proteccionismo y populismo. Vemos ecos. Desconfianza en las instituciones, enojo por resultados desiguales, miedo a que retiren la escalera. La ansiedad económica invita a los extremos. La austeridad prometió confianza y trajo contracción. La tentación opuesta, gastar sin límite, financiar con impresión, también tiene costes. Llevadas al extremo, ambas rutas acaban mal. Una por deflación y miseria, la otra por inflación y deterioro. La prosperidad sostenible requiere equilibrio, deuda al servicio de la producción, políticas que premien la paciencia y la prudencia, e incentivos que miren más allá del próximo trimestre. La especulación ha cambiado en velocidad, no en espíritu. Antes la gente se apiñaba ante los corredores, hoy las órdenes vuelan en microsegundos, los derivados se apilan, los algoritmos persiguen destellos. La velocidad amplifica la fragilidad. Cuando cambia el ánimo, los bucles de retroalimentación se encienden. La liquidez desaparece rápido. Lo que antes llevaba días hoy ocurre antes de que muchos despierten. El miedo y la codicia, antes humanos, ahora tienen bots que los ejecutan. Y aún así, la resiliencia es el segundo hilo. De los escombros nacieron reformas. Seguro de depósitos, supervisión, redes de protección. No terminaron por sí solas con la depresión, pero frenaron la hemorragia y fijaron nuevas reglas. Lo crucial es que lo excepcional tiende a volverse norma. Una vez que los líderes vieron que podían amortiguar el pánico con intervención, las expectativas cambiaron. El riesgo se socializó, la recompensa quedó privada. La deflación resultó letal. La inflación pasó a ser el dolor tolerado. Esa tolerancia transfiere riqueza en silencio, de ahorradores a deudores, de salarios a activos, porque la inflación eleva lo nominal mientras erosiona el efectivo. El sistema aprende a depender de esa transferencia y se resiste a caídas francas de precios. La globalización cosió los mercados en una sola red. El capital se mueve a la velocidad de la luz. Los derivados enlazan balances a través de océanos. Un movimiento en una capital resuena en otras en minutos. El diseño que difundía prosperidad ahora multiplica el riesgo. Incendios pequeños producen humo global. La arquitectura amplifica cada shock. El dolor económico se derrama en la política. Cuando el crecimiento se enfría y la desigualdad se afila, sube la frustración. La historia muestra lo rápido que ese ánimo puede endurecerse en polarizaciones que ponen a prueba a las instituciones.
Aún así, la aritmética tiene la última palabra. Ningún marco la esquiva. Cuando la deuda supera la capacidad de pago, las promesas deben reescribirse, por default, por inflación, por impuestos o por milagros de crecimiento que rara vez llegan a tiempo. Los hogares también lo sienten. Cuando los bancos centrales endurecen, suben las hipotecas, la vivienda se enfría, la contratación se frena. Las abstracciones de la política se convierten en facturas. La tecnología comprime los ciclos. En los 20, los TICs viajaban en papel. Hoy, los modelos actúan al instante. Unos venden cuando sube la volatilidad. Otros venden porque los primeros vendieron. La cascada no necesita conspiraciones. Son reglas reaccionando a reglas. La historia ofrece algo más que advertencias. Ofrece preparación. Diversifica el riesgo. Cuestiona el consenso. Trata la confianza como capital precioso. Recuerda que el valor depende de la confianza, y la confianza de la disciplina. Los desplomes rara vez nacen de la nada, se gestan en la creencia. El peligro no está solo en repetir, sino en la comodidad que nos ciega a la repetición. Cada generación está segura de conducir mejor que la anterior. Cada una descubre que el apalancamiento grita más que el optimismo. Cuando se asentó el polvo en los 30, Estados Unidos reescribió parte de su manual. Subieron muros regulatorios. Los depósitos quedaron asegurados. Se ampliaron obras públicas y redes de seguridad. El Estado asumió responsabilidad por la estabilidad, pero esos remedios sembraron fragilidades futuras. Una vez que los rescates funcionaron, el mercado empezó a esperarlos. El riesgo moral se volvió permanente. Con el tiempo, los manuales de emergencia se hicieron rutina. El horror a la deflación llevó a preferir una inflación moderada. Esa elección amortigua caídas, pero erosiona el ahorro y premia el endeudamiento. La transferencia es sutil, pero constante. Mientras tanto, la red planetaria asegura que un tropiezo en un lugar rebote en otro. La interconexión es fuerza con buen tiempo y debilidad en tormenta. Las conexiones elevan la prosperidad y también la exposición. Cuando una pieza falla, el contagio corre por el circuito. Por eso, sucesos modestos provocan temblores globales. El andamiaje no solo soporta peso, lo multiplica. El desplome original se apoyó en la fe de que el mercado se corrige solo. Nuestra época confía en que la política siempre puede rescatar. Ambas creencias, llevadas al absoluto, ignoran límites. Ningún sistema corre más que la aritmética. Cuando la especulación corre más que la producción y las promesas más que los ingresos, llega el ajuste. Negarlo solo lo retrasa y lo agrava. En 1929, pocos entendían cómo el apalancamiento de Wall Street acabaría en el precio del trigo y en los salarios de la calle. Cuando el crédito se congeló, el vínculo quedó claro. Hoy los enlaces son más densos, pero la lógica es la misma. Un giro en política mueve hipotecas, las hipotecas mueven la construcción mueve el empleo. La abstracción se vuelve carta de despido. La tecnología cambia la escala, no la naturaleza. Antes, las cintas llevaban precios por minuto. Ahora los sistemas actúan en milisegundos. El miedo y la euforia ya no necesitan multitud, tienen código. Esa compresión convierte tropiezos en deslizamientos. Aún así, la reforma siempre es posible antes del colapso. Conocemos las señales: deuda insostenible, activos inflados, ganancias concentradas y márgenes de error menguantes. También conocemos las herramientas: inversión productiva, prudencia fiscal e instituciones que se ganen la confianza. Entonces, ¿dónde nos deja esto? El crecimiento se enfría, la deuda sube, la desigualdad duele, las instituciones se ponen a prueba y la tecnología acelera todo. El patrón es viejo, el contexto es nuevo. La lección no es el derrotismo, sino la disciplina. Los sistemas se desmoronan cuando la confianza se erosiona. Sanan cuando se reconstruye con productividad real y beneficios compartidos. Si has llegado hasta aquí, mira tu propia situación.
Ahorros, riesgos, oportunidades. El fantasma de 1929 no vive en un libro. Habita en cada decisión de perseguir el impulso sin base, de preferir comodidad a sinceridad, de confundir especulación con prosperidad. Los choques rara vez llaman a la puerta como monstruos. Crecen silenciosos en el espejo, dentro de los relatos que nos contamos. Hazte la pregunta difícil. Si las condiciones de 1929 regresaran con rostro moderno, ¿lo notaríamos a tiempo? ¿O hemos construido un sistema tan veloz y tan seguro de sí que ya no puede verse a sí mismo? Tu respuesta puede marcar la década que viene. Si esto cambió cómo piensas la economía de hoy, comparte tu visión abajo. ¿Somos más sabios ahora o caminamos el mismo sendero con trajes más finos? La historia no ha terminado. Se repite a cámara lenta y nos toca decidir si aprendemos antes del giro o después.